El día que mi padre dijo delante de toda la familia que yo no era su verdadero hijo, pensé que el peor momento de mi vida había llegado. Pero nadie imaginaba que solo estaba escondiendo un secreto mucho más oscuro. Uno que destruiría a nuestra familia para siempre. Hola, soy Leandro. Durante 31 años creí conocer a mi familia. Pensaba que los silencios eran normales, que las discusiones durante las cenas eran cosas que pasaban en todas las casas y que la frialdad de mi padre era simplemente parte de su carácter. Me equivoqué. Todo lo que llamé hogar estaba construido sobre una mentira. Y esa mentira comenzó mucho antes de que yo naciera. Mi infancia fue tranquila, al menos eso creía. Vivíamos en una casa enorme que había pertenecido a mi abuelo desde mucho antes de que yo existiera. Mi padre siempre repetía que aquella casa representaba el esfuerzo de varias generaciones y que algún día nosotros tendríamos la obligación de proteger el apellido. Nunca hablaba de amor. Nunca hablaba de felicidad. Siempre hablaba del apellido. Mi madre era completamente diferente. Era cálida. Siempre encontraba una manera de hacerme sentir suficiente, incluso cuando mi padre encontraba un nuevo motivo para criticarme. Si sacaba 9 en un examen, él preguntaba por qué no había sacado 10. Si conseguía un ascenso, decía que cualquiera podía lograrlo. Si compraba un coche, aseguraba que había gastado demasiado dinero. Jamás escuché un «estoy orgulloso de ti». Con los años, aprendí a dejar de buscar su aprobación. Pensé que algún día cambiaría. Nunca cambió. Mi hermana menor, Valeria, era el orgullo de la familia. Todo lo que hacía estaba bien. Todo lo que decía era celebrado. Si cometía un error, mi padre encontraba una excusa. Si yo cometía uno, era un fracaso. No entendía la diferencia. Mi madre tampoco. Muchas veces discutía con él por ese favoritismo. Él simplemente respondía que algún día comprenderíamos. Nunca explicaba nada más. Los años pasaron. Conseguí independizarme. Abrí una pequeña empresa de mantenimiento industrial que, después de mucho esfuerzo, comenzó a crecer. No heredé dinero. No heredé contactos. Solo heredé las ganas de demostrar que podía salir adelante. Mientras tanto, Valeria seguía viviendo con mis padres. No trabajaba de forma estable. Comenzaba proyectos que abandonaba semanas después. Pero para mi padre seguía siendo perfecta. Yo ya había dejado de cuestionarlo. Hasta que llegó la llamada. Era mi madre. Su voz temblaba. Tu padre quiere reunir a toda la familia el domingo. ¿Ocurrió algo? Hubo unos segundos de silencio. Solo ven. Necesito que estés aquí. Algo en su tono hizo que cancelara todos mis compromisos. Cuando llegué el domingo, noté algo extraño. Habían venido tíos que llevaban años sin aparecer. Primos que apenas conocía. Incluso el viejo abogado de mi abuelo estaba sentado en la sala. Aquello no era una comida familiar. Era otra cosa. Mi padre permanecía de pie. Vestía traje, como si fuera una ceremonia. Esperó hasta que todos ocuparon su lugar. Entonces habló. Ha llegado el momento de decir la verdad. Sentí un escalofrío. Nadie respondió. Todos parecían saber algo menos nosotros. Mi madre bajó la mirada. Valeria cruzó los brazos. El abogado abrió un portafolio. Mi padre respiró profundamente. Antes de repartir el patrimonio de esta familia, necesito aclarar un asunto pendiente desde hace más de 30 años. Lo miré confundido. ¿Patrimonio? Ni siquiera sabía que pretendía repartir algo. Él levantó lentamente la cabeza. Me miró directamente y pronunció unas palabras que todavía hoy siguen resonando en mi memoria. Leandro, tú nunca has sido mi hijo. El mundo desapareció. No escuché nada más. Las voces comenzaron a mezclarse. Sentía que alguien hablaba, que varias personas discutían, pero todo sonaba lejano. Solo podía mirar a mi madre. Estaba llorando. No negaba nada. Eso fue lo que más me dolió. Si hubiera dicho que era mentira, habría corrido a abrazarla. Pero permanecía en silencio. Mi padre continuó hablando. Durante años soporté esta situación por respeto a mi matrimonio. Pero ya no pienso seguir ocultándola. Me levanté lentamente. Las piernas apenas me respondían. ¿Qué acabas de decir? Escuchaste perfectamente. ¿Estás diciendo que mamá? Él asintió. Mi madre rompió a llorar. No fue como él lo cuenta. Intentó acercarse. Retrocedí. No sabía qué creer. Mi cabeza estaba completamente bloqueada. Toda mi infancia pasó frente a mis ojos. Todas las diferencias, todas las humillaciones, todas las comparaciones. De repente todo parecía tener sentido. Pero al mismo tiempo nada encajaba. ¿Por qué esperar 30 años? ¿Por qué hacerlo delante de toda la familia? ¿Por qué ahora? El abogado pidió silencio. Sacó varios documentos. Mi padre señaló los papeles. Aquí está todo. Pruebas, fechas, declaraciones. No pienso dejar un solo peso a alguien que no lleva mi sangre. Aquella frase provocó un murmullo enorme. Varios familiares comenzaron a asentir.
Otros miraban a mi madre con desprecio. Sentía que me faltaba el aire. Jamás me había sentido tan solo. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi abuela, que llevaba años sin intervenir en ninguna discusión familiar, golpeó con fuerza el suelo usando su bastón. Toda la sala quedó en silencio. Se levantó con dificultad, miró fijamente a mi padre, y dijo con una firmeza que nadie esperaba: «Si hoy decides contar la verdad, entonces cuéntala completa». Mi padre perdió el color del rostro. Por primera vez en mi vida lo vi nervioso. Mi abuela dio otro paso, porque si Leandro descubre quién es realmente su padre, también descubrirá quién eres tú en realidad. La habitación quedó completamente muda. Mi padre intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano. 30 años de mentiras ya son suficientes. Yo permanecía inmóvil. Sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Había llegado creyendo que asistiría a una simple reunión familiar, y en menos de una hora había descubierto que quizá el hombre que me había criado no era mi padre. Pero las palabras de mi abuela dejaban claro que aquello apenas era el comienzo, porque el verdadero secreto todavía no había sido contado. Nadie se movía, ni siquiera se escuchaba el sonido de los cubiertos o de las sillas. Era como si toda la casa hubiera dejado de respirar. Mi padre fue el primero en reaccionar. «Mamá, siéntate». Su voz ya no sonaba firme, sonaba desesperada. Mi abuela negó lentamente con la cabeza. 31 años te esperé para que fueras tú quien dijera la verdad. Pero veo que solo te interesa contar la parte que te conviene. El abogado cerró el portafolio sin decir una sola palabra. Mi padre lo miró con molestia. Continúe con la lectura. El hombre tragó saliva. «Señor, quizá este no sea el mejor momento». Le dije que continúe. Mi abuela golpeó otra vez el piso con el bastón. «No habrá ninguna lectura hasta que Leandro sepa por qué lo odias desde que nació». Sentí un nudo en la garganta. Miré a mi madre. Seguía llorando. Nunca la había visto tan derrotada. «¿Mamá?» Le tomé la mano. «Dime que esto no es cierto». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban completamente rojos. «Hay una parte que es cierta». Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo. «¿Cuál?» Respiró profundamente. «Tu padre biológico no es el hombre que te crió». Aquellas palabras terminaron de romperme. Durante unos segundos no fui capaz de pensar. Solo recordaba todos los momentos de mi infancia. Las veces que quise abrazar a mi padre y él simplemente me apartó. Las veces que esperaba un elogio y recibía una crítica. Las navidades en las que parecía feliz con todos menos conmigo. Todo cobraba sentido. Pero seguía faltando la respuesta más importante. «Entonces, ¿quién es mi padre?» Mi madre cerró los ojos. Antes de responder, mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que varios vasos cayeron al suelo. «Eso ya no importa». Lo miré directamente. «Claro que importa». Él caminó hacia mí. Durante un instante pensé que iba a golpearme, pero simplemente quedó frente a mí. «El hombre que te crió fui yo». «No». Me señalé el pecho. «El hombre que me crió jamás estuvo conmigo. Lo único que hizo fue recordarme todos los días que nunca era suficiente». Su expresión cambió. No esperaba que le respondiera. Valeria intervino por primera vez. «Leandro, basta. Papá ya sufrió demasiado con todo esto». La miré incrédulo. «¿Tú lo sabías?» Bajó la cabeza. No respondió. Ese silencio fue suficiente. Sentí que otra parte de mi mundo se desmoronaba. «¿Desde cuándo?» «Hace 5 años», respondió casi en un susurro. 5 años. 5 años compartiendo cumpleaños, navidades, comidas familiares, y ella había ocultado aquello. Todos lo sabían. Pregunté mirando alrededor. Nadie respondió. Algunos bajaban la mirada. Otros simplemente evitaban cruzarse con mis ojos. Mi abuela suspiró. «No todos. Yo me enteré hace muchos años. Y desde entonces intenté convencer a tu padre de decirte la verdad. Nunca quiso, porque necesitaba que siguieras creyendo que él tenía el control». Mi padre sonrió con desprecio. «¿Control? Si hubiera querido controlar algo, jamás habría permitido que siguieras viviendo bajo mi techo». Mi abuela lo miró con tristeza. «Lo permitiste porque necesitabas aparentar que eras un hombre honorable». Las palabras fueron como un disparo. Mi padre dio un paso hacia ella. «No voy a permitir que me faltes al respeto». ¿Respeto? La anciana levantó la voz como nunca antes. ¿Hablas de respeto después de lo que hiciste? Toda la familia quedó inmóvil. Yo también. Había algo más, mucho más. Mi padre respiraba cada vez más rápido. Por primera vez parecía realmente asustado. «No sabes lo que dices». «Claro que lo sé. Yo estaba allí». El silencio volvió a llenar la sala. Mi madre comenzó a llorar con más fuerza. Era evidente que también sabía a qué se refería mi abuela. Me acerqué lentamente. «Abuela». Ella tomó mis manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre esta familia. Asentí. Quiero la verdad. Toda, sin importar lo dolorosa que sea. Ella respiró profundamente. Hace 32 años, tu madre estaba comprometida con otro hombre. Sentí un escalofrío. Miré a mi madre. Ella confirmó con un leve movimiento de cabeza. Su nombre era Esteban. Era un hombre trabajador, honesto, y estaba profundamente enamorado de ella. Pensaban casarse. Ya tenían fecha. Incluso habían comprado una pequeña casa. Miré a mi padre. Su rostro se endureció. La abuela continuó. Pero tu padre, señaló al hombre que me había criado. También estaba obsesionado con ella. Él nunca aceptó que hubiera elegido a otro. Intentó conquistarla durante años. Ella siempre lo rechazó. Mi madre comenzó a temblar. Era evidente que revivía recuerdos muy dolorosos. Una noche, continuó mi abuela, Esteban desapareció. Toda la familia creyó que simplemente había decidido marcharse. Nunca encontraron una explicación. Nunca volvió. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Miré a mi padre. No apartaba la vista del suelo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. Mi abuela respondió con voz firme. Todo. Porque apenas 2 meses después de la desaparición de Esteban, tu madre descubrió que estaba embarazada. La habitación volvió a llenarse de murmullos. Yo apenas podía mantenerme de pie. Mi cabeza daba vueltas. Si aquello era cierto, entonces, ¿Esteban era mi padre? Mi madre rompió a llorar. Asintió lentamente. Sentí que el mundo se detenía otra vez. El hombre al que nunca conocí podría haber sido mi verdadero padre. Pero entonces apareció otra pregunta, la más aterradora de todas. ¿Qué le pasó? Mi abuela giró lentamente la cabeza hacia mi padre. Él permanecía inmóvil, sin levantar la mirada, sin defenderse, sin negar nada. Entonces ella pronunció una frase que dejó helada a toda la familia. Eso mismo llevo más de 30 años intentando averiguar, porque siempre he creído que Esteban no desapareció por voluntad propia. Y por la expresión que acababa de ver en el rostro de mi padre, por primera vez empecé a pensar que quizá mi abuela tenía razón. Aquellas palabras dejaron a toda la familia paralizada. Nadie se atrevía a respirar. Mi padre seguía inmóvil. No protestó, no gritó, no llamó mentirosa a mi abuela. Y ese silencio, por primera vez en su vida, decía mucho más que cualquier discurso. Lo observé fijamente. Había convivido con él durante más de 3 décadas. Conocía sus gestos. Cuando estaba seguro de algo, levantaba la barbilla. Cuando mentía, evitaba mirar a los ojos. Y en ese momento tenía la vista clavada en el suelo. Sentí un escalofrío. Respóndeme. Mi voz salió mucho más fuerte de lo que esperaba. Él no reaccionó. Di otro paso. ¿Qué pasó con Esteban? Nada. Solo silencio. Mi madre comenzó a llorar otra vez. Leandro. No, mamá. Hoy no quiero más medias verdades. Quiero saberlo todo. Toda mi vida me ocultaron quién era. Toda mi familia conocía una parte de la historia, mientras yo era el único que vivía engañado. Ya no pienso aceptar otro secreto. Mi abuela me apretó el brazo. Tu madre también fue una víctima. La miré. Durante unos segundos quise enfadarme con ella. Quise preguntarle por qué permitió que creciera creyendo aquella mentira. Pero bastó ver su rostro para comprender que llevaba muchos años cargando con un peso insoportable. Mi padre levantó lentamente la cabeza. Esteban se fue. Eso fue todo. Mi abuela soltó una risa amarga. ¿Todavía vas a repetir esa mentira? Es la verdad. Entonces, explícale por qué desaparecieron todas sus pertenencias la misma noche. Explícale por qué nunca volvió a utilizar su cuenta bancaria. Explícale por qué dejó de llamar a sus propios padres de un día para otro. Mi padre volvió a quedarse callado. El abogado carraspeó con nerviosismo. Creo que esto está tomando un rumbo. ¡Cállese!, gritó mi padre. Fue la primera vez que perdió completamente el control. El abogado tomó su portafolio y se alejó unos pasos. Nadie quería estar cerca de él. Yo tampoco. Había algo en su mirada que jamás había visto. No era rabia, era miedo. Un miedo profundo. Entonces sonó el timbre de la casa. Todos volteamos al mismo tiempo. Mi tía Irene caminó hasta la puerta. Cuando abrió, apareció un hombre de unos 60 años. Vestía ropa sencilla. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. No conocía a nadie. Al menos eso pensé, hasta que mi abuela lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ramiro», el hombre asintió lentamente. Mi padre dio un paso hacia atrás. Su rostro perdió todo el color. «No», susurró. «No puede ser». El desconocido entró sin pedir permiso. Miró directamente a mi padre. «Pensé que nunca volvería a verte». Reconocí inmediatamente el tono de aquella voz. No era el de alguien que venía a saludar. Era el de alguien que llevaba décadas esperando ese momento.
Mi padre intentó marcharse, pero dos de mis tíos bloquearon la salida. Déjenme pasar. Nadie se movió. Ramiro dejó la caja sobre la mesa. Hace 31 años prometí que nunca volvería porque tenía miedo, pero ya no lo tengo. La curiosidad venció al miedo que yo mismo sentía. ¿Quién es usted? El hombre me observó durante varios segundos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo era el mejor amigo de Esteban. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. ¿Lo conoció? Lo conocía mejor que nadie. Mi padre cerró los puños. No tienes nada que hacer aquí. Ramiro sonrió con tristeza. Eso mismo me dijiste la última vez que nos vimos. Mi madre dejó escapar un sollozo. Era evidente que también lo recordaba. Ramiro abrió lentamente la caja de madera. Dentro había fotografías antiguas, cartas, un reloj y una pequeña libreta de cuero muy desgastada. Mi abuela comenzó a llorar apenas la vio. Pensé que se había perdido. Ramiro negó con la cabeza. No. Esteban me la entregó 2 días antes de desaparecer. Toda la familia guardó silencio. Mi padre dio otro paso hacia la mesa. No abras eso. Ramiro lo ignoró. Sacó la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones. Fechas, direcciones, nombres. Pero en las últimas había algo diferente. Una especie de diario. Ramiro comenzó a leer. Si algo me ocurre, quiero que alguien sepa que nunca abandonaría a Elena ni al hijo que esperamos. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Mi madre rompió a llorar. Yo apenas podía respirar. Ramiro continuó. Hay una persona que no acepta que vayamos a formar una familia. Mi padre cerró los ojos. Basta. Ramiro siguió leyendo. Si desaparezco, busquen a Darío. Toda la sala quedó en silencio. Darío. Ese era el nombre de mi padre. Por primera vez escuchaba su nombre escrito por alguien que había vivido aquella historia. Ramiro cerró la libreta. Nunca tuve valor para entregar esto. Tenía miedo, mucho miedo. Durante años pensé que también me pasaría algo si hablaba. Pero hace unos meses los médicos me dijeron que me queda poco tiempo. Y no pienso morir llevándome esta verdad. Mi padre comenzó a caminar hacia él. Dame esa libreta. Ramiro retrocedió. No. Mi padre dio otro paso. Te lo estoy ordenando. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Mi madre se colocó delante de Ramiro. Era la primera vez en toda la tarde que enfrentaba a mi padre. No vas a tocarlo. Mi padre la miró sorprendido. Quítate. No. Después de todo lo que hice por ti, ella lo interrumpió. Lo único que hiciste fue obligarme a vivir con miedo durante 30 años. Aquella frase cayó como un rayo sobre la habitación. La miré completamente desconcertado. ¿Qué significa eso? Mi madre respiró con dificultad. Durante años había guardado silencio. Pero ya no podía más. Después de que Esteban desapareció, Darío vino a buscarme. Dijo que nadie me creería. Que si hablaba, mi familia perdería todo. Que nadie encontraría jamás a Esteban. Y que, si quería proteger al bebé que llevaba dentro, debía casarme con él. Sentí un vacío inmenso en el pecho. Toda mi vida, toda, había sido construida sobre el miedo. Miré a mi padre. Esperaba que negara aquellas palabras. Que dijera que todo era una mentira. Pero no dijo nada. Absolutamente nada. Y ese silencio fue la confirmación más dolorosa de todas. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Porque Ramiro tomó el fondo de la caja de madera, levantó un doble compartimiento oculto y sacó un sobre amarillento que nadie sabía que existía. Lo sostuvo entre sus manos y dijo con voz temblorosa. Aquí está la única prueba que Esteban alcanzó a esconder. Y cuando Leandro vea lo que hay dentro, entenderá por qué Darío hizo todo lo posible para que este sobre nunca saliera a la luz. Ramiro sostuvo el sobre con las 2 manos. Podía ver que le temblaban los dedos. No era por la edad. Era por el peso de lo que estaba a punto de revelar. Toda la familia permanecía inmóvil. Mi padre dio un paso hacia adelante. «Entrégamelo». Ramiro negó lentamente con la cabeza. «Ya no». Durante más de 30 años guardé silencio por miedo. Hoy voy a cumplir la promesa que le hice a mi mejor amigo. Mi padre intentó arrebatarle el sobre, pero mis tíos lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarlo. Nunca había visto a mi familia unida contra él. Era como si todos hubieran esperado aquel momento durante años. Ramiro abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había varias hojas dobladas, una fotografía y un pequeño casete de audio. Mi padre empalideció. «No», susurró. Eso debía haber desaparecido. Ramiro levantó la vista. «Lo intentaste, pero Esteban siempre fue más inteligente de lo que imaginabas». Sacó primero la fotografía. Era una imagen tomada muchos años atrás. En ella aparecían mi madre y Esteban abrazados frente a una pequeña casa en construcción. Los dos sonreían. Ella sostenía un sobre con los planos de la vivienda. Él señalaba el terreno donde pensaban vivir.
Nunca había visto a mi madre sonreír de esa manera. Parecía otra persona. Luego Ramiro desplegó la primera hoja. Era una carta escrita por Esteban. Reconocí inmediatamente que estaba dirigida a mi madre. Pero las últimas líneas estaban dirigidas a alguien más. Si algún día nuestro hijo llega a leer esto, quiero que sepa que jamás lo abandoné. Si no estoy a su lado es porque alguien decidió arrebatarnos el futuro que soñábamos. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba la voz de mi verdadero padre, aunque fuera a través de sus palabras. Mi madre rompió a llorar. Yo apenas podía mantenerme en pie. Entonces Ramiro levantó el casete. Esto es lo que Darío nunca quiso que existiera. Mi padre comenzó a forcejear con mis tíos. No lo reproduzcan. No tienen derecho. Pero ya nadie lo escuchaba. Mi primo recordó que mi abuelo conservaba un viejo reproductor de casetes en el estudio. Corrió a buscarlo. Unos minutos después volvió con él. Lo conectó. El aparato tardó unos segundos en funcionar. El sonido era antiguo, lleno de interferencias. Luego se escuchó una respiración agitada. Y finalmente una voz. Era la de Esteban. Si alguien está escuchando esta grabación, es porque probablemente yo ya no pueda contar lo que ocurrió. Toda la habitación quedó completamente en silencio. Desde hace semanas Darío me sigue. Ha intentado convencerme de dejar a Elena. Dice que ella merece a alguien con dinero. Que yo nunca podré darle la vida que quiere. Pero eso no es lo que realmente busca. Lo que quiere es quedarse con todo. Mi padre cerró los ojos. La grabación continuó. Hace 2 noches me amenazó. Me dijo que si no desaparecía, me arrepentiría para siempre. No sé hasta dónde sería capaz de llegar. Por eso dejo esta grabación con Ramiro. Si algún día no regreso, no crean que abandoné a mi familia. Jamás haría algo así. El casete terminó con un fuerte ruido. Nadie habló durante varios segundos. La única persona que rompía el silencio era mi madre con su llanto. Miré a mi padre. Esperaba una explicación, cualquier cosa, pero solo vi a un hombre completamente derrotado. Finalmente habló. Nunca quise que las cosas terminaran así. Sentí rabia. Una rabia que jamás había experimentado. ¿Qué hiciste? Él tardó unos segundos en responder. Aquella noche discutimos. Muy fuerte. Él quería denunciarme porque estaba cansado de mis amenazas. Forcejeamos cerca del viejo puente del río. Lo empujé. No pensé que... Su voz se quebró. Toda la familia lo observaba horrorizada. Cayó. Intenté ayudarlo, pero la corriente era demasiado fuerte. Nunca volvió a salir. El silencio fue absoluto. No había sido un accidente cualquiera. Había sido el resultado de años de obsesión, amenazas y violencia. Mi madre comenzó a temblar. Había esperado 3 décadas para escuchar aquella confesión. Mi abuela cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Como si por fin pudiera descansar. Mi padre cayó de rodillas. Todos estos años intenté convencerme de que había sido un accidente, pero cada vez que veía a Leandro, recordaba a Esteban. Por eso nunca pude quererlo. No porque él tuviera la culpa, sino porque era el reflejo del hombre al que le arrebaté la vida. Aquellas palabras me atravesaron el corazón. Durante 31 años pensé que el problema era yo, que nunca era suficiente, que siempre hacía algo mal. Y la verdad era mucho más cruel. Jamás tuve una oportunidad. Él había decidido odiarme desde el día en que nací. No por quién era, sino por quién era mi padre. Mi madre se acercó lentamente. Me abrazó con una fuerza que nunca olvidaré. Perdóname. No encontraba las palabras. Solo pude abrazarla de vuelta. Ella también había sido prisionera de aquella mentira. Horas después llegaron las autoridades. Varios miembros de la familia habían llamado mientras escuchábamos la grabación. Mi padre no opuso resistencia. Antes de salir esposado, se detuvo frente a mí. Sé que nunca podrás perdonarme. Lo miré a los ojos por última vez. No, no puedo. Pero tampoco voy a seguir cargando con el odio que tú sembraste. Desde hoy deja de decidir quién soy. Los agentes se lo llevaron. Nadie volvió a decir una palabra hasta que la puerta se cerró. Las semanas siguientes fueron difíciles. Hubo declaraciones, peritajes. La investigación se reabrió gracias a la confesión y a las pruebas conservadas por Ramiro. Aunque el tiempo había borrado muchas evidencias, la verdad ya no podía ocultarse. Por primera vez, el nombre de Esteban dejó de aparecer como el de un hombre que había abandonado a su familia. Fue reconocido como la víctima de una tragedia que nunca debió ocurrir. Meses después, visité el pequeño terreno donde él y mi madre habían soñado construir su hogar. La vieja estructura de cemento seguía allí, cubierta por maleza. Decidí comprar el lugar, no para vivir, sino para terminar aquello que él nunca pudo concluir. Mandé construir un jardín con un árbol en el centro. A un lado coloqué una placa sencilla. No llevaba apellidos, solo una frase.
La verdad puede tardar años en llegar, pero cuando lo hace, libera a quienes nunca dejaron de esperarla. Mi madre comenzó una nueva vida lejos de aquella casa llena de recuerdos. Valeria tardó mucho tiempo en recuperar mi confianza, pero entendió que también había vivido bajo el miedo de nuestro padre. Mi abuela alcanzó a ver a la familia reunida, esta vez sin mentiras. Falleció unos meses después, tranquila, sabiendo que el secreto que había cargado durante tantos años finalmente había salido a la luz. Ramiro también se fue poco tiempo después. Antes de morir, me entregó la libreta de Esteban. La conservo hasta hoy. A veces la abro. Leo sus palabras. Y aunque nunca pude conocerlo, siento que, de alguna manera, por fin pude escuchar la voz del hombre que siempre quiso ser mi padre. Hoy entendí que una familia no se sostiene por un apellido, ni por una herencia, ni por las apariencias. Se sostiene por la verdad. Y aunque esa verdad tardó más de 30 años en llegar, fue lo único capaz de romper el ciclo de mentiras que había destruido a 3 generaciones. Fin.